Bienvenido de nuevo al canal y bueno, para aquel que no me conozca, soy José Luis García, más conocido como Selu García, dueño de GTD Media, una agencia de marketing digital que ayuda a e-commerces a básicamente escalar a 7 y 8 cifras. Y vamos a hablar en este vídeo de 3 cosas que me hubiese gustado saber cuando empecé en el SMA. Es decir, sí que es cierto que sé que el vídeo anterior ha sido un poco más de desarrollo personal y tal, y es algo que es muy importante, pero también os tengo que dar las pepitas de oro del SMA. Y en este vídeo vamos, como digo, a 3 cosas que me hubiese gustado saber y que me hubiesen ahorrado muchísimo tiempo y dinero, y que me costaron bastante cuando empecé en el SMA. O sea, este vídeo te va a servir tanto si tienes tu SMA y crees que estás teniendo dificultad en cerrar ese primer cliente o en escalar las 5 cifras, etcétera, como si también eres alguien que está pensando si debería empezar una SMA o no, qué mindset, qué táctica, qué pepita de oro debes saber. Así que vamos a ello. Número 1, lo primero es lo primero, y es que el primer cliente es el más difícil. El 90% del fracaso en el SMA no es nada más allá de gente que todavía no consigue su primer cliente, se desmotiva, no tiene la suficiente motivación y se va. Tienes que entender que si has cerrado tu primer cliente ya has pasado lo más difícil, y si no has cerrado tu primer cliente estás en la fase más difícil de tu SMA. Literalmente, o sea, estás en la fase más difícil de tu SMA. Es decir, por mucha dificultad que veas que tienes, por muy difícil que ves que es cerrar el primer cliente, es lo más difícil que vas a hacer en tu vida en cuanto al SMA, salvo que en 2, 3, 4, 5 años factures más de 8 cifras al año y tengas que sistematizar, automatizar, contratar equipo, oficinas, etcétera. Pero quitando eso, es lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Cerrar tu primer cliente es lo más difícil que vas a hacer en tu SMA, con lo cual no te desmotives, porque es lo más difícil. Una vez hagas eso, ya es simplemente copiar y pegar, replicarlo y cerrar más clientes. Tienes que tener ese mindset. Si estás todavía intentando cerrar tu primer cliente y llevas 5 meses, 1 año, 2 años, 2 meses, lo que sea, 1 mes, intentando cerrar tu primer cliente, que sepas que tienes que seguir. Porque si no, todo el tiempo que lo llevas intentando no ha servido para nada. Entonces sigue, pushea, presiona, porque es lo más difícil. Te lo prometo, o sea, es lo más difícil. O sea, a mí lo que más me costó fue cerrar mi primer cliente. Una vez cerré mi primer cliente, los resultados se fueron por el techo. O sea, los resultados se fueron de madre. Lo que pasa es que cerrar el primer cliente es lo más difícil. De hecho, mucha gente es, como digo, primer mes, segundo mes, tercer mes, ven que en el tercer mes no han cerrado su primer cliente por lo que sea, porque no han tenido mentores y no han aprendido bien, porque no han sabido ejecutar lo que le han enseñado los mentores, o porque no saben la pepita de oro SMA, o porque tienen mala mentalidad, y se desmotivan y caen, y estaban justo cerca de su primer cliente y podían ahora mismo estar viviendo del SMA, pero como se han desmotivado tan pronto, pues ahora mismo están en su vida normal sin su SMA exitosa. Pero como digo, o sea, el primer cliente es el más difícil de lejos, así que sigue pusheando, que sepas que es lo más difícil. Una vez tengas hecho esto, ya todo lo demás va a ser un bendito problema. O sea, los demás van a ser bendición tras bendición tras bendición, porque lo más difícil es cerrar el primer cliente, es poner esa rueda a moverse, y una vez ya está el primer cliente cerrado, ya 100% es lo más difícil. Te lo has quitado en medio y ya todo lo que viene es mucho más fácil. Número 2, establece las expectativas adecuadas. ¿A qué me refiero con esto? A que básicamente el cliente, sobre todo cuando estás empezando, cuesta bastante que te respete si no sabes establecerlo de la manera adecuada. Es decir, no solo establecer las expectativas adecuadas, sino que también tienes que mantener tus límites. Es decir, tienes que tener en cuenta cuáles son tus límites como emprendedor y como persona también para tu vida personal, y establecer unos límites. Como digo, y establecer unos límites y respetarlos. Y que nada quebrante esos límites. Ni tú, ni otras personas, ni otros clientes, ni contactos, nada. Tus límites son sagrados. Es decir, si tu límite es que por un cliente no vas a cobrar menos de 1.000 euros y llegas a la reunión con el cliente y te dice el cliente, oye, no te puedo pagar 1.000 euros, te puedo pagar 999 euros. A lo mejor dices, joder, pues solo estoy perdiendo 1 euro. No, estás perdiendo 1 euro, han quebrantado tus límites. Y como han quebrantado tus límites, no solo estás perdiendo 1 euro, sino que estás perdiendo todo el respeto que te ha tenido ese cliente. ¿Por qué? Porque sabe que si te ha presionado en rebajar el precio, te puede presionar en hablar los fines de semana si tiene cualquier tipo de problema, te puede presionar en literalmente que le hagas el doble del trabajo por la mitad del precio al mes que viene, te puede presionar y te tiene cogida el sartén por el mango porque no has respetado tu límite. Con lo cual, es mejor que respetes tu límite y no cierres al cliente, a que no respetes tu límite y cierres al cliente, lo cual va a hacer que ese cliente pierda el respeto por ti y cuesta abajo y sin frenos. Y en cuanto a establecer las expectativas, tienes que establecer las expectativas tanto de comunicación con tu cliente como de trabajo
como de resultados. Es decir, tienes que ser claro desde la primera reunión y de la primera toma de contactos cuáles son los resultados razonables, cómo os vais a comunicar, si por WhatsApp, por Slack, por email, etcétera, 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 para que luego no haya sorpresas, y también cuál es vuestro modus operandi, cuál es el trabajo dentro de vuestra agencia a lo largo del mes. Cada cuánto vais a tener una llamada con el cliente, cada cuánto vais a hablar con el equipo, cada cuánto le vais a mandar un reporte o un informe, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no estableces esto ahora... si no estableces esto ahora... estás jodido. Estás jodido porque te pueden llamar los fines de semana, te pueden llamar un día a las 12 de la noche y literalmente no te van a tener ningún tipo de respeto. En cambio, si estableces las expectativas desde el principio, si pones el límite enfrente, ahí sí que saben que si te pasas un poco, por ejemplo, si tú dices que... si tú no dices nada y el cliente te avisa por WhatsApp un domingo a las 12 de la noche, no te puedes quejar porque el cliente espera eso de ti. ¿Por qué? Porque no has establecido el límite. En cambio, si dices, hey, por WhatsApp no se habla... el cliente no te va a molestar por WhatsApp ni los fines de semana porque es una expectativa que viene puesta desde el principio. Suena muy lógico, suena a mucho sentido común, pero la mayoría de gente no lo dicen en la primera reunión, no lo dicen en la primera toma de contacto y luego, por darlo por hecho, tú lo das por hecho como que él no te va a contactar por WhatsApp y él te da por hecho en que te va a contactar por WhatsApp. Entonces ahí hay una diferencia de opinión y eso acaba mal porque es un ganar-perder para ambos. Con lo cual, establece las expectativas. Y 3, pensamiento crítico. Es decir... no envuelvas tu ego, no envuelvas tu emoción, no envuelvas tu orgullo, no envuelvas tus resultados, nada. O sea, ten pensamiento crítico. Y esto es lo más importante, tanto para conseguir tu primer cliente, como para empezar tu SMA, como para empezar cualquier negocio. Es decir, tienes que tener pensamiento crítico, tanto en ti, como de lo que aprendes, como lo que estás enseñando. ¿A qué voy con esto? A que tienes que tener pensamiento crítico, punto uno, de quién aprende. Es decir, lógicamente estás aprendiendo de mentores, con lo cual esos mentores han pensado por sí mismos, han sacado un método y ese método pues te lo están enseñando. Ten en cuenta que ese método está muy bien, pero solo quédate con lo que sea positivo para ti, porque a lo mejor lo que es positivo para ti es negativo para otra persona y viceversa. O sea, si ese mentor te dice que lo mejor es la llamada en frío para conseguir un cliente y tú eres alguien que eres un poco más introvertido, que se le da mucho mejor el copywriting, etcétera, 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 a lo mejor para alguien que sea más extrovertido, el método de ese mentor, la llamada en frío, es lo mejor y le hace llegar al éxito muy rápido. Pero para ti, que eres más introvertido y se te daría mejor el copywriting, lógicamente no te va a servir ese consejo. Entonces, si no tienes pensamiento crítico, vas a asumir que la llamada en frío es lo único que se puede hacer y lógicamente vas a ir cuesta abajo sin frenos porque no vas a cerrar ningún cliente. Pero si tienes pensamiento crítico y dices, oye, un momento, vale, este mentor es alguien más sociable, es alguien más extrovertido, es alguien que tiene más labia, que tiene más carisma y yo pues se me da mucho mejor comunicarme por email, por copywriting, etcétera. Así que ¿por qué no traslado su método y lo adapto a mí? Eso es lo que tienes que hacer. Punto 1, ser crítico de lo que aprendes, solo tomar punto 1, ser crítico de lo que aprendes. Punto 2, cuestionar todo lo que estás aprendiendo, tanto lo bueno como lo malo. Punto 3, escoger solo lo que te va a servir a ti. Y punto 4, adaptarlo a ti. Y una vez tienes ese pensamiento crítico en el aprendizaje, en la ejecución también. Es decir, si tienes 100 llamadas de ventas o 100 alcances en frío y solo has cerrado una reunión, el problema está en el alcance en frío. Pero si tienes 10 reuniones y no has cerrado ninguna, el problema está en la reunión. Entonces, tienes que ser crítico con lo que se te da bien, lo que se te da mal, sin tener ego, e ir ajustando. Esto no es magia, esto no es llegar a hacer 100 alcances en frío y ya está, ¿no? Esto es ir reiterando, es decir, se me da mal esto, redirecciono, se me da mal esto otro, redirecciono, y cuando alinees todo bien es cuando vas a cerrar al cliente. Como digo, quería hacer el vídeo hiper directo, corto, conciso, para que os llevéis 3-4 pepitas de valor y listo. Así que como digo, lo primero, el primer cliente es lo más difícil. Lo segundo, establece las expectativas y respeta tus límites. Y lo tercero, básicamente, pensamiento crítico, tanto contigo como con tu ejecución, como con el aprendizaje de tus mentores. Dicho esto, como digo, si eres alguien que ha llegado hasta el final, punto 1, felicidades, porque si no has visto mi vídeo de la concentración, eres alguien que se puede concentrar bastante. Y punto 2, supongo que eres alguien que o bien tiene una SMA existente, o bien la quiere escalar, o bien está teniendo problemas en cerrar a su primer cliente, o bien es alguien que le interesa el emprendimiento y quiere salir de la carrera de la rata, pero no sabe cómo o con qué modelo de negocio quedarse. Así que por eso tengo un entrenamiento gratuito en el que te explico paso por paso cómo crear y escalar tu SMA desde cero, incluso si no tienes conocimientos, experiencias, idea de nada, hasta las 4 o 5 cifras al mes. Y te va a servir tanto si eres principiante, como si no sabes en qué negocio meterte, como si no sabes lo que es el SMA, como si eres alguien más avanzado y que no hace rato todavía su primer cliente, o que ya está en las 4 cifras y quieres escalarlo. Así que vete a ver el entrenamiento gratuito. Literalmente, si este vídeo te ha parecido valioso, y la verdad que ha tenido mucho valor, el entrenamiento gratuito es 100 veces más, así que te lo dejo en la descripción, en el primer link. Así que nos vemos en el entrenamiento gratuito y que vaya todo bien. Nos vemos a la próxima.